Hola a todos, bienvenidos a este módulo sobre estructura fina y vamos a hablar un poquito sobre acoplamiento espino-órbita. Como sabemos nosotros el acoplamiento espino-órbita en general y todas las cosas que tengan que ver con estructura fina están relacionadas con eh, comportamientos relativistas, ¿no? Del electrón. Entonces vamos a partir o vamos a considerar primero el hamiltoniano del, del átomo de hidrógeno. Nuevamente tenemos aquí la parte de la energía cinética y aquí la parte de la energía potencial, ¿no? Que es básicamente el inverso de la posición. Bueno, entonces el átomo de hidrógeno nuevamente, solamente para recordar, tiene carga positiva, carga negativa y está pues regido por un potencial central, ¿cierto? Que está pues determinado por el potencial de Coulomb, ¿no? Que aquí está expresado de esta forma. Bueno, entonces, como estamos considerando ahora el spin, ¿no? Estamos tomando en cuenta ese comportamiento que es de origen relativista, pues entonces nosotros tenemos en general dos bases. Una que es la base desacoplada, ¿cierto? Y la otra que es la base acoplada, ¿no? Que depende básicamente de los números cuánticos relacionados con el acoplamiento momento angular. Bueno, nuestra base acoplada. Ok, entonces una vez que tenemos eso, pues nosotros sabemos que el hamiltoniano aplicado sobre su estado propio debería arrojarme los valores propios de la energía y por tanto, en este caso en particular, nosotros si aplicamos sobre digamos la base acoplada o la base desacoplada, tanto una como la otra me va a determinar el mismo valor de energía, ¿no? No depende de la base. Ok, entonces justamente la energía en este caso en particular, la voy a poner aquí un cero, que significa que va a corresponder a la energía pues, de corrección cero, de orden cero, ¿no? Y sabemos que tiene una forma analítica, es básicamente ms cuadrado dividido entre 2n cuadrado por la constante estructura al cuadrado, ¿no? Ok, entonces recuerden que la estructura fina está caracterizada por esta constante, ¿cierto? Que relaciona la carga del electrón, h barra y c, ¿no? Que es la constante de Planck y la velocidad de la luz, ¿cierto? Y pues relaciona todas estas constantes fundamentales y aparte pues es un número menor que 1, es 1 entre 137. Recordemos también que está relacionado con el radio de Bohr, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, entonces ahora sí definimos como la corrección a orden cero, ¿no? Este va a ser nuestra energía de referencia y todas las correcciones van a estar alrededor de esta energía. Bueno, entonces una vez que tenemos todas las partículas, pues sabemos que el electrón es una partícula con carga negativa y por supuesto tiene líneas de campo asociadas a un campo eléctrico, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Entonces quiere decir que en la partícula, en este caso que es un electrón que se mueve alrededor del núcleo, tiene como un comportamiento relativo, ¿no? Al movimiento del, del núcleo, ¿no? Entonces esto lo podemos interpretar como una carga en movimiento que posee un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético pues está relacionado precisamente con la velocidad y el campo eléctrico, ¿sí? Un producto exterior, un producto cruz, ¿no? Un producto vectorial. Entonces el campo eléctrico en general pues es, es radial, ¿no? Es radialmente simétrico porque estamos hablando de una partícula puntual y entonces pues ese campo eléctrico nosotros lo podemos escribir como el módulo de un valor veces el radio vector, ¿cierto? Que apunta en la dirección R dividido por su módulo. Entonces esto a la vez está relacionado con el módulo al menos con un potencial eléctrico, ¿cierto? Que es básicamente la derivada con respecto a este dicho potencial, ¿no? Este potencial obviamente está relacionado con la energía potencial y entonces de aquí podemos extraer, ¿no? La información. Entonces, aparte, pues el campo magnético, si reescribo esto en términos
de la constante de la masa, ¿no? B cruz R tenemos aquí que proviene del campo eléctrico. Aquí tenemos otras constantes, mc cuadrado, y finalmente pues tenemos el módulo. Entonces, como nosotros sabemos, esto pues es muy fácil de como reescribir, ¿no? Es de esta forma, ¿ok? Y entonces aquí pues aparece el momento, y como sabemos que ese es el potencial de Coulomb, entonces básicamente vamos a identificar este como el momento angular por el producto de la derivada del potencial de Coulomb. Y entonces el campo magnético aquí simplemente lo reescribimos de una manera muy sencilla, ¿cierto? Y me va a quedar proporcional a R al cubo E L, ajá, y entonces el campo magnético está relacionado con el momento angular. Aparte pues tenemos esta otra cantidad que es el momento de dipolo magnético, que es proporcional al spin del electrón, ¿okay? Entonces con esas dos cantidades, ¿cierto?, nosotros podemos calcular ahora, calcular un Hamiltoniano efectivo, ¿no? Ese Hamiltoniano efectivo pues tiene las propiedades de el movimiento del electrón alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces a este Hamiltoniano es el que nosotros llamamos Hamiltoniano de spin órbita, que es básicamente el momento magnético multiplicado por el campo magnético producido, ¿no? Entonces en función de eso, entonces nosotros ahora definimos esto como un acoplamiento spin órbita o tipo spin órbita que proviene pues del movimiento del electrón. Bueno, entonces de manera explícita, si nosotros escribimos ahora todo en términos de todos los elementos que nosotros tenemos aquí encima, ¿cierto? Entonces va a ser E cuadrado, ¿cierto? La masa E cuadrado, aquí va el R entre L al cubo, y aparece aquí esta cantidad que es L punto S. Entonces todas las energías que nosotros vayamos a calcular para estructura fina, me olvidé el menos, aquí, me olvidé el menos, esta cantidad que es L punto S determina mi escala energética. Entonces la energía o las correcciones finas, ¿cierto?, van a ser proporcionales a este L punto S. ¿Cómo lo calculo? Pues a partir de J. Como J es la combinación de L más S, entonces si lo elevo al cuadrado me va a quedar simplemente L cuadrado, S cuadrado más 2L punto S, ¿no? Simplemente despejo, ¿cierto? Me va a quedar un medio de J cuadrado menos L menos S cuadrado, y entonces a esto pues está muy bien porque nosotros conocemos muy bien estos operadores, ¿cierto? Porque podemos usar la base acoplada, que es básicamente N, L, S, J y MJ. Entonces una vez que tenemos esto, ya podemos iniciar el cálculo de este operador sobre esta base, ¿no?, que nosotros ya previamente escogimos, la base acoplada, ¿no? Bueno, entonces este L.S básicamente va a ser, lo vamos a aplicar sobre N, L, S, J, MJ, ¿cierto? Y pues esto es básicamente J cuadrado, que es J por J más 1, menos L cuadrado, que es L por L más 1, menos S cuadrado, ¿no?, que es S por S más 1, y todo multiplicado por H barra cuadrada. Ok, entonces aquí es NLM, aquí no me va a caber, creo, entonces MJ, listo. Entonces ahora pues con este operador, con esta operación, nosotros podemos saber que este valor para J, L más menos un medio, que esto proviene de nuestro átomo de hidrógeno. Recuerden que nosotros estamos considerando solamente un electrón en la última capa, entonces sabemos que este operador tiene valor un medio de LH barra cuadrado, ¿cierto?, aplicado sobre la base, sí, y aparte pues este L más un medio H barra cuadrado, ¿cierto? Ok,
SJMJ, ajá, para el caso de, entonces de L más un medio, J igual a L más un medio, para J igual a L menos un medio. Entonces tenemos dos valores, obviamente separados por la proyección del spin. Ahora podemos calcular la corrección, ¿no? La corrección a primer orden, que básicamente va a ser, aquí vamos a anotar a primer orden, ajá, que depende de los números cuánticos NJ, MJ, ok. Y entonces, pues, básicamente lo que tengo es C cuadrado, H barra cuadrado, ok, tengo este valor. Aquí tengo el J por J más 1, menos L por L más 1, menos S por S más 1. Y, ajá, aquí me va a quedar el bracket, ¿no? Que es el valor esperado del 1 entre R al cubo, ¿sí? Lo voy a mover un poquito por acá, ¿ok? L, S, J, M, J. Y bueno, entonces algo muy particular de este pedacito de acá es que esto solamente depende pues de la parte radial, ¿sí? Entonces es muy fácil porque simplemente tengo que hacer una integral, ¿sí? Entonces pues simplemente vamos a calcularla. Ese elemento es un elemento de matriz, que es básicamente la integral de 0 a infinito de R en L 1 entre R, ¿sí? Entonces el pedazo que está multiplicado por R cuadrado pues se simplifica, ¿no? Y me queda por proporcional a MC alfa al cubo entre H barra y este otro valor aquí. Eso lo pueden consultar en cualquier tabla. Ok, entonces ese valor acá si nosotros sustituimos esta expresión en la expresión anterior, que es la corrección a primera energía, ¿no? A primer orden, entonces nosotros vamos a quedar con un término que es mc al cuadrado, alfa a la cuarta, 4 entre n al cubo, aquí tenemos el factor j por j más 1, menos l por l más 1, s por s más 1, y voy a quedar en parte con este denominador y este numerador. Listo. Entonces esta es mi corrección a primer orden y nosotros podemos notar, ¿cierto?, que esta corrección es proporcional a alfa a la cuarta. Esto es algo súper fundamental. Es proporcional a alfa a la cuarta. Quiere decir que este número es mucho más pequeño, ¿cierto?, que la corrección a orden cero, que es algo que nosotros esperábamos. Alfa cuadrado, ¿no?, es nuestra escala energética del átomo de hidrógeno, y en este caso pues me va a quedar alfa a la cuarta, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer una pequeña nota que es bastante importante, que es que en el caso cuando L es igual a 0, este valor es diferente de 0. Entonces la corrección a spin-órbita, ¿cierto?, tiene un valor diferente de 0, y eso contradice las predicciones relativistas de la ecuación de Dirac. Esta corrección, este elemento no debería aparecer. Entonces, pues, solamente para tenerlo en cuenta para los próximos cálculos.